buenas tardes. En la anterior conversación estuvimos hablando sobre género y diversidad y estuvimos hablando parte de lo que se llamó la historia de la mujer en cuanto al acceso al voto como primera medida, pero luego viene una corriente muy fuerte, ¿sí? Que en Colombia, si mi memoria no me engaña, fue liderado por Florence Thomas, en la cual no se enfocaba tanto al género sino al feminismo, ¿sí? En donde la corriente era muy fuerte hacia los derechos de la mujer, la seguridad de la mujer, el acceso de la mujer a espacios públicos, al trabajo remunerado, a igualdad, y es así que de ahí se pasa para que en los años 80 se empiece a hablar de género, ¿sí? Y tal es así que las Naciones Unidas en uno de sus apartes empiezan a hablar de género y cada una de sus acciones en los diversos campos de las acciones del ser humano. Entonces empieza a hablar de género y trabajo, cómo la mujer puede acceder al trabajo con igualdad de condiciones que el hombre. Y se empieza a hablar del trabajo de la mujer, ¿sí? Y el trabajo en el campo, la mujer y la legislación, en donde se veía excluida en muchos de los aspectos, y en el campo sobre todo en muchas de las acciones, porque además de también trabajar en el campo tenía que cumplir con sus labores de hogar, lo que hoy no se cumple, ¿sí? Y pasamos de ahí hacia otros aspectos en donde la mujer empieza a también hablar de la mujer y el deporte, en donde empieza a surgir un trabajo importante en la mujer, tan es así que la primera medalla de plata en los olímpicos es conseguida por una mujer. Antes eran de bronce y conseguidas por hombres. Esto hace que la mujer empiece a descollar en los diferentes campos, ¿sí? Posterior a esto podemos decir que a partir del año 2000 se empieza a hablar de diversidad, y aquí ya no es solo la mujer, sino que empieza a hablar de la diversidad. ¿La diversidad es de qué tipo? La diversidad sexual, porque se empieza a hablar de los trans y en qué consiste ser todo esto. Y viene a trabajar en una forma muy fuerte no solo los derechos en la mujer, sino los derechos también de las personas no heterosexuales, es decir, homosexuales, bisexuales y con otras inclinaciones. Es así que se crea primero la Oficina para la Equidad de la Mujer en la Presidencia de la República, para posteriormente pasar a una oficina que se llama Oficina de Género y Diversidad, lo que hace que hoy en día se trabaje muy fuerte sobre los derechos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esto, encontramos que la mujer se ha victimizado, es decir, se ha vuelto víctima de todo lo que ha pasado. Hace unos instantes escuchaba yo sobre todos los vejámenes sexuales que hacen contra una mujer, y sin embargo a todo eso se le denomina feminicidio, y ha ocurrido en diferentes etapas de la vida de la mujer. Cuando digo diferentes etapas es desde que son niñas hasta que son adultas, e inclusive hasta que son adultos mayores. Esto hace que nosotros empecemos a trabajar muy fuertemente en mirar un tema que se llama la inclusión, ¿sí? Ese es el aspecto que quiero tocar en esta charla. ¿Por qué? Porque resulta que hablamos de igualdad, pero quienes más trabajan en que esa igualdad no se dé son generalmente los que son víctimas de esa no igualdad, y es un problema de orden cultural. Por eso es importante que empecemos a trabajar en aquellas regiones en donde no se da este tipo de cosas. Por ejemplo, podemos hablar que las personas del norte del país, especialmente en la costa, las mujeres son más machistas que los hombres, permiten, ¿sí?, que el hombre pueda tener más de una mujer, permiten, ¿sí?, que como es el hombre pueda hacer cosas que la mujer no tiene permitido, y adicionalmente patrocinan, ¿sí?, que la mujer en determinado momento sea la que desarrolle todas las labores de la casa sin que el hombre participe de ellas.
¿sí? Y ahí es donde debemos de trabajar. No podemos sacar leyes que nos digan igualdad, no podemos sacar leyes que nos digan tienen derecho, no podemos sacar leyes que permitan que accedan en igualdad de condiciones al trabajo, si nosotros internamente como cultura no empezamos a cambiar estos comportamientos. Y esto no surge en la escuela, esto no surge tampoco en, eh, en la educación de pares, esto surge en la casa. Si en la casa nosotros no invitamos a que esto suceda, difícilmente va a empezar a pasar en nuestras comunidades. Por eso es importante que nosotros trabajemos hoy y especialmente en el momento en que estamos de construcción de paz y en desarrollo de paz, que esto se dé. Porque, por ejemplo, nadie ha hablado ni ha tocado el tema que adicionalmente al trabajo que desarrollaban las mujeres, que estaban alzadas en armas, también tenían que cumplir funciones de mujer, funciones de estar sumisas al hombre, en donde el hombre era el que mandaba, en donde el hombre era el que decía, y automáticamente ellas tenían que lavar la ropa, hacer la comida y otras cosas adicionales a lo que estaban haciendo en el conflicto armado. Y esto no sucede solo porque la guerrilla lo haya dado, esto también sucedía en las fuerzas militares, en donde difícilmente hasta ahora la mujer ha llegado a ocupar cargos de importancia en estos tipos de empresas o entidades. Pues bien, importante nosotros que empecemos a mirar que la diversidad nos invita a que nosotros pensemos en que todos somos iguales, hombres y mujeres, que trabajemos siempre por el bienestar del ser humano como tal y que adicionalmente pensemos que debemos de aceptar el uno al otro, es decir, debemos de aceptarnos y que la diversidad no es simplemente hablar de ella, que nosotros debemos de aceptar la diferencia y es una invitación para que aceptemos la diferencia y compartamos la diferencia. Cuando hablo de compartir es que nosotros sepamos que al lado de nosotros hay personas diferentes, que piensan diferente, que sienten diferente y que esto no les quita ni les pone más que otros o menos que otros. Por eso es importante que nosotros empecemos a hablar e integrar todas estas acciones. No solo es hablar, tenemos que actuar. Y en el actuar es donde empieza todo el trabajar. Mucha gente habla de ética, mucha gente habla de moral, ¿sí? Pero la mejor ética y la mejor moral es la que se pone en práctica. Y esto pasa con el género y la diversidad. Muchas gracias.